Entonces, empecemos con el primer tema de la tarde. Este es un tema un poquito complejo, a lo mejor un poquito difícil de explicar, pero es un tema importante. Permítanme hacer una pequeña introducción a este tema. Miren, eh, todos sabemos que la fobia social es una enfermedad grave, ¿no es cierto? Es una enfermedad que produce mucho, mucho sufrimiento. Incluso la literatura, de todo lo que he leído yo, de la única enfermedad que hace mención de forma específica a que produce mucho sufrimiento es la fobia social, ¿ya? No he visto otra enfermedad mental en que se haga alusión en forma científica a que se caracterice por ser una enfermedad que produzca mucho sufrimiento. En cambio, la fobia social sí, invalida mucho, mucho a la persona y produce mucho sufrimiento. Bueno, y esto yo lo entiendo de primera mano porque yo lo he pasado, pero muy, muy mal con mi fobia social, hasta ahora, hasta 5 años atrás, ¿ya? Pero entonces a mí, yo siempre tuve la curiosidad de poder entender por qué es tan grave y por qué produce tanto sufrimiento, ¿ya? Y además que me doy cuenta que es tremendamente difícil para las personas poder expresarse, poder expresar, decir en qué consiste la fobia social. A lo más tienen un par de respuestas por aquí, lo pasa mal, porque no me puedo relacionar, no puedo salir, me siento inferior a los demás. Pero las razones de por qué la fobia social produce mucho sufrimiento y es una enfermedad muy grave es mucho más que eso. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos explicar. Y yo tampoco lo sé explicar. Yo también me enredo. Y un par de días atrás, Eder, que está aquí, que es la persona que acaba de comentar, Eder J., estudia cinematografía, puso una pregunta en el muro del grupo y preguntó, eh, ¿qué entienden ustedes por fobia social? Por favor, ayúdenme, estoy haciendo un pequeño documental. Coloquen ahí, ¿qué entienden por fobia social? Y de todas las respuestas, hubo una que me llamó la atención, ¿ya? Y que después, que yo no conocía a la niña que respondió, y le pregunté directamente a ella. A los 2 días le dije, discúlpame, está aquí ahora en el grupo, ¿ya? Voy a nombrar, no sé cómo se pronuncia Eliana, es Eliana. Y yo le dije, Eliana, me llama mucho la atención tu respuesta. ¿Eres tú algún tipo de profesional? Y ella me respondió, sí, soy psicóloga. ¿Ya? Miren, pues entonces ahí está la razón de por qué tanta capacidad de expresión. ¿Ya? Y con el permiso de Eliana, quiero leer la respuesta que dio, que es la siguiente. Qué entienden ustedes por fobia social? Y Eliana respondió lo siguiente: miedo al encuentro con el otro, a su mirada, al qué dirán o pensarán de mí, estar siempre predispuesta, siempre esperando ser rechazada, sentirse olvidada, no aceptada por quien eres, sentir que todo en ti está mal, que no encajas, que no sirves para nada, que todo lo que dices o haces está mal, querer hacer miles de cosas y sentirte incapaz de hacerlo, porque todo implica tener que relacionarse e implica la posibilidad de que digan que no sirves o a equivocarse y ser juzgado fuertemente por ello. Querer vivir en casa sin tener que salir. Bueno, a esto me refiero yo. Ven, esto me llamó la atención a mí porque están todos los elementos de por qué la fobia social produce tanto sufrimiento y es tan invalidante. Y sin embargo, aquí faltan muchos más elementos. Entonces yo quise hacer el trabajo de clasificar, de hacer una clasificación de todas las áreas de impacto que tiene la fobia social en la vida de las personas, clasificar todos los factores que la hacen tan grave y por qué produce tanto sufrimiento, ¿ya? Entonces, esta es una clasificación mía de 4 factores. Como siempre, por favor, si ustedes me pueden aportar, si me equivoco,
Yo siempre estoy dispuesto a cambiar de opinión. Yo no soy la voz de la verdad, pero a mí me interesaba hacer esta clasificación y la hice. Y sin mayor reparos, vamos al grano, como dijo el dermatólogo. El dermatólogo dijo, vamos al grano. ¿Ya? Entonces, hice una clasificación de 4 áreas. La primera es la insatisfacción de las necesidades básicas del ser humano. La fobia social atenta contra la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Segunda área, la fobia social afecta profundamente el autoestima y genera una percepción de crítica y de rechazo por parte de la sociedad. Tercera área, eh, el área de las carencias económicas y de la dependencia económica. Es el miedo al futuro. La fobia social produce un miedo al futuro en muchos sentidos. Y la última área es un miedo, el miedo a relacionarse con otras personas, las palpitaciones, la sudoración, los síntomas físicos de la ansiedad, ¿ya? La necesidad de arrancar, de estar todo el día con las palpitaciones. Bueno, la sumatoria de estas 4 áreas explican por qué esta enfermedad es tan invalidante y es una enfermedad tan grave. Ahora miren, esta clasificación no creo que puede ser mejorada, ya, indudablemente que puede ser mejorada, pero es algo muy importante para nosotros, porque es una forma de entender bien lo que nos pasa, ¿ya? Si yo le preguntara en este momento a ustedes que expliquen qué es para ustedes la fobia social, van a entrar en la misma complicación de que es muy complejo, son demasiadas cosas involucradas en la fobia social, entonces es casi imposible explicarlo bien. Bueno, esta es una forma de explicarlo. Así que veamos las 4 áreas, ¿ya? En primer lugar, la insatisfacción, la fobia social atenta contra las necesidades básicas del ser humano. Lo voy a repetir, discúlpame que lo repita, pero yo ya mencioné la escala de Maslow, ¿ya? Pero lo que pasa es que sirve mucho para explicar esto. Cuando uno dice que la fobia social atenta contra las necesidades humanas, entonces uno tiene que decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las necesidades humanas? Un caballero de apellido Maslow, un psicólogo de los años 50, hizo una pirámide donde pone ahí exactamente cuáles son las motivaciones, las necesidades del ser humano. Y a la base de la pirámide puso él las necesidades fisiológicas. El ser humano necesita respirar, necesita alimentarse, necesita descansar, necesita abrigarse del frío, arrancar del peligro inmediato, ¿ya? Ese es el primer conjunto de necesidades básicas del ser humano. Y la teoría dice que cuando estas necesidades están satisfechas, ¿ya? Cuando la persona sale del peligro, ya no tiene frío, ha comido, está descansada, entonces surgen un nuevo conjunto de necesidades y son las necesidades de seguridad, ¿ya? El ser humano necesita sentir la necesidad de tener un empleo, de tener recursos económicos para subsistir, para vivir. Siente la seguridad de tener una familia, la seguridad, necesita seguridad de tener salud, ¿ya? De tener sus bienes, ¿ya? La seguridad física, asegurarse, tener esa seguridad, ¿ya? Y bueno, nuevamente, cuando la persona satisface esta seguridad, la seguridad física, la seguridad económica de tener un empleo, de tener una familia, de su propia salud, cuando esto está satisfecho, entonces surge nuevamente un nuevo conjunto de necesidades que se las llama las necesidades de afiliación. Es decir, surge la necesidad entonces de sentirse querido, ¿ya? De tener amistad, de sentir afecto, de dar afecto, las necesidades de intimidad sexual, las necesidades de pertenencia, que esto ya son necesidades más sociales, ya de interacción social, la amistad, el amor, el afecto, la intimidad sexual, el sentirse querido, el sentimiento de pertenencia a un grupo, a una sociedad, ¿no?
Y bueno, y entonces cuando este conjunto de necesidades está satisfecho, surgen un conjunto de necesidades superiores, ¿ya? Eh, que son las necesidades de reconocimiento. Cuando todo lo anterior está satisfecho, entonces tenemos las necesidades de reconocimiento, y aquí está el autorreconocimiento, la confianza en sí mismo, el respeto de nuestros pares, el éxito, el reconocimiento de éxito, ya por lo que hacemos, ser una persona exitosa en esta sociedad, aportar, recibir y dar, ser reconocido por nuestro aporte, ya ser respetado, ya tener autorrespeto, ya sentirse íntegramente con confianza, parte de la sociedad por el aporte que uno da. Estas son las necesidades de reconocimiento, ¿ya? Y bueno, y cuando estas necesidades de reconocimiento son satisfechas, cuando la persona tiene un sentimiento de éxito, se siente respetado por lo que da, por lo que aporta, ya siente confianza en el reconocimiento de los demás. Cuando esto está satisfecho, entonces llega un último nivel de necesidades, surge un último nivel de necesidades, que son las necesidades de auto realización. Cuando todo lo demás está satisfecho, el ser humano entonces busca la autorrealización, que es la expresión de la creatividad, de la espontaneidad, ¿ya? Eh, busca ejercer sus habilidades para crear, para su felicidad, es la autorrealización, ¿ya? Y ahí, según la teoría, terminan las necesidades. Fíjense ustedes que esta teoría se formuló en los años 40, no estoy seguro, por, eh, me parece que es de nombre Abraham Maslow. En la actualidad se le agregó otro nivel de necesidades, que son las necesidades de trascendencia, ¿ya? Según nuestra concepción del ser humano, el ser humano tiene una necesidad de trascendencia, es decir, una vez muerto, que quede su obra en la tierra para el provecho de otros, ser recordado, ¿ya? Pero bueno, el punto de esto, que aquí explica muy bien cuáles son las necesidades básicas humanas, las necesidades humanas, ¿ya? Entendido esto, sigamos con la clasificación que yo había hecho. Yo dije que la primera área de impacto, ¿ya?, de la fobia social en la vida nuestra es que atenta contra las necesidades básicas del ser humano. La fobia social atenta contra nuestras necesidades. Por ejemplo, muchas personas con fobia social tienen las necesidades fisiológicas cubiertas, el peligro, el frío, la respiración, la alimentación, pero ya en el segundo nivel, que son las necesidades de seguridad, seguridad de salud, de propiedad privada, de empleo, necesidades económicas, ahí ya empezamos a fallar. Ahí ya empezamos a fallar porque la fobia social muchas veces nos impide trabajar o estudiar, sacar un título. Bueno, y entonces las necesidades siguientes, la necesidad de afiliación, sentirse querido, integrado, la necesidad de amistad, de afecto, por supuesto que no pueden estar satisfechas porque el fóbico social se lo pasa aislado socialmente, muchas veces no tiene a nadie. Entonces, evidentemente que las necesidades básicas humanas no están satisfechas con la fobia social. En el aislamiento social, cuando uno necesita evitar personas por el miedo que da relacionarse con ellas, bueno, entonces las necesidades de afecto, de intimidad, de sentirse querido, de pertenencia, de integración, esas necesidades no están satisfechas, ¿ya? Y en la medida que no están satisfechas, entonces no pueden surgir las necesidades superiores, en este caso de reconocimiento por el aporte que uno hace a la sociedad, ¿ya? El respeto que recibe de los demás por el aporte que uno hace, ¿ya? El reconocimiento. Mucho menos eh, estas necesidades mucho menos se satisfacen, po. Y las superiores, y las aún más superiores, las de autorrealización, mucho menos, po, mucho menos.
Entonces queda claro que nosotros las personas con fobia social tenemos un sinnúmero de necesidades que no están satisfechas, que no se van a satisfacer, ¿ya? Y esto es grave, ¿ya? Porque el ser humano es un ser social que depende de los demás para funcionar como un ser humano, depende de satisfacer estas necesidades humanas para sentirse pleno como ser humano, ¿ya? Sin embargo, la fobia social impide que esto se satisfaga, lo cual es grave, ¿ya? Ahora, mire, antes de seguir, yo quiero hacer un pequeño alcance. Yo no estoy haciendo esto para que lloremos todos juntos. A mí no me interesa llorar. Yo no soy pesimista, no me interesa llorar. A mí simplemente me interesa hacer justicia de por qué la fobia social es una enfermedad tan grave y me interesa entender el por qué, ¿ya? Hacer un orden y poder explicarlo, por qué es tan grave y por qué produce tanto sufrimiento. Ese es el objetivo. A mí no me interesa para nada que lloremos juntos aquí porque no es la idea, ¿ya? Entonces, sigamos. Otro alcance que yo quiero hacer, no todas las personas con fobia social tienen las mismas carencias o tienen todas las carencias que yo voy a nombrar, pero no importa, no importa. Sigamos. Entonces, la primera área de impacto era que la fobia social atenta contra las necesidades humanas básicas del ser humano. La segunda área de impacto es que la autoestima afecta negativamente el autoestima de la persona con fobia social, ¿ya? Y esto también es muy, muy grave. En la fobia social, el autoestima es lapidariamente negativo, es profundamente negativo. Nosotros las personas con fobia social verdaderamente pensamos que no valemos nada, que somos inferiores a los demás, ¿ya? Y esto es muy, muy grave. Esto no se debe tomar tan simple. Una autoestima así de negativo produce un impacto, un sufrimiento enorme en la persona, porque no se puede vivir pensando que uno es menos que los demás, que uno que es inferior a los demás, porque ese sentimiento produce tanta vergüenza que eso mismo ya es motivo para querer aislarse, esconderse, para no querer relacionarse con las demás personas, ¿ya? Miren, yo creo que todos los psicólogos, yo creo que todos los psicólogos, todos los psicólogos estarían de acuerdo en que el autoestima es el factor más importante en la personalidad de una persona. Yo me acuerdo que había un dicho que decía, denle a una persona una autoestima negativo y harán de él un sirviente. Denle una autoestima positivo y harán de él un gran señor. Es decir, las personas llegan tan lejos como su autoestima se los permite. El autoestima es definitorio. Una persona con autoestima bajo está destinado a sufrir con fobia social o sin fobia social. Es que el autoestima es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué la fobia social produce una autoestima tan profundamente negativo? Bueno, en primer lugar, porque la fobia social es un miedo a ser criticado, burlado, eh, evaluado negativamente. Entonces, la persona toma esos miedos y los hace suyos. Y dice, yo soy una persona que merece ser criticada, juzgada, porque yo soy menos que los demás. Es decir, toma los elementos, los factores, los síntomas de la fobia social y los hace suyos. En vez de decir, yo tengo una enfermedad que consiste en un miedo a ser criticado, lo tergiversa y toma ese concepto y lo hace suyo. Y dice, yo soy una persona criticable, ¿ya? Eh, a esto le falta un poquito de entendimiento, pero por ahí va la cosa, ¿ya? Además de eso, la fobia social genera tanto miedo, es tanta la ansiedad
de relacionarse con otras personas, que uno simplemente no puede más que aislarse, ¿no es cierto? Evitar a las personas, ¿ya? En la fobia social la evitación es inevitable. Entonces nuevamente, la persona tergiversa esta circunstancia y piensa que son los demás los que nos rechazan, piensa que son los demás los que nos apartan, los que no nos llaman, los que no nos invitan. Y ahí entonces ya hay una doble razón para sentirse podridamente mal con nosotros mismos. Por un lado pensamos que no valemos nada, que somos criticables, y por otro lado, además, pensamos que los demás nos apartan, nos rechazan. Y esto es trágico, es terrible. Vivir de esta manera produce un dolor, un sufrimiento enorme, un sufrimiento muy, muy grande. Así no se puede vivir. Las personas no nacieron para vivir de esta manera, ¿ya? Entonces, el autoestima tan profundamente negativo que produce la fobia social es un área en sí, es un área en sí muy determinante, muy, muy determinante en la vida de una persona con fobia social. No se puede progresar, no se puede hacer nada mientras uno tenga una autoestima tan, tan, tan profundamente negativo. Estoy cerrando las ventanas de mi pieza porque el viento me va a volar las ventanas con el edificio y todo. Ya, hasta aquí tengo la mitad de la clasificación. De lo primero que hablé, las cuatro áreas de impacto de la fobia social en la vida de una persona son: la primera, que atenta contra las necesidades básicas del ser humano, ¿ya? Esa fue un área importante. La segunda área es que genera una autoestima profundamente negativo y eso destruye la moral de la persona. No se puede vivir con una autoestima tan negativa. ¿Hasta ahí me siguen o no? ¿Hasta ahí me siguen o no? ¿Quién me dice que sí? ¿Hasta ahí me siguen? Esta clasificación a mí me tiene súper contento porque es la primera vez que yo logro hacer esta clasificación. Miren, tiempo atrás, yo me acuerdo que entró a mi sitio web, a mi blog, una psicóloga, y yo estaba tan desesperada por entender esta clasificación que no la podía hacer en su tiempo, que a más de una persona le dije: te pago si te das el trabajo de ayudarme a entender por qué la fobia social produce tanto sufrimiento. Bueno, por eso que estoy tan contento, porque finalmente yo pude hacer esta clasificación, que no es exhaustiva y por supuesto que necesita mejorarse, pero ya es algo. Muy bien, sigamos. Entonces, las cuatro áreas de impacto de la fobia social que la hacen una enfermedad tan grave y por la cual genera tanto sufrimiento son: uno, atenta contra las necesidades básicas del ser humano; dos, genera una autoestima profundamente negativa que destruye la moral de una persona, ¿ya? Y la tercera área de impacto es el tema de la dependencia económica. Eh, Esto se refiere a que nadie puede vivir si no tiene las necesidades, si no tiene lo básico financiado, ¿ya? Si usted no tiene lo básico financiado, simplemente la vida es un calvario. En estos tiempos modernos, en esta sociedad, en la vida actual, si uno no tiene plata para financiarse lo básico, una vivienda decente para vivir tranquilo, una alimentación decente, vestimenta decente. Hoy en día, en los tiempos actuales, ustedes tienen que tener un computador, un tablet, un notebook, porque dependen de ello. No se puede vivir hoy en día no se puede vivir sin celular, sin un computador, ¿ya? Entonces, entonces, las necesidades básicas, lo más básico hoy en día es tener una vivienda tranquila donde poder llegar, tranquilo, donde poder alimentarse, tener la vestimenta, un computador, ¿ya? Y cuando uno no tiene eso, cuando uno no tiene lo básico, entonces la vida se vuelve un calvario, porque usted ya tiene que entrar, tiene que depender económicamente de otras personas, y ahí ya se complica la cosa porque cuando ustedes dependen de otros, entonces se someten
a las personas. Ya no pueden gritar, ya no pueden hacer valer sus derechos, ya no pueden defender lo suyo, porque dependen económicamente, ¿ya? Junto con esto, en esta área de los problemas económicos está la incertidumbre del futuro, ¿ya? Yo sé, por ejemplo, en este grupo, los que me están escuchando, yo sé que hay algunos profesionales capaces de trabajar, de ganarse la vida, pero también sé, ¿ya?, que hay otros que no tienen esa suerte, que por causa de la fobia social no han podido desarrollarse laboralmente. En otras palabras, por causa de la fobia social, no sienten que tienen asegurado el futuro y le tienen pánico, miedo al futuro. No saben dónde van a terminar en su tercera edad, ya no saben. Es una incertidumbre tremenda, horrible, la parte económica. ¿Qué voy a hacer en mi vejez? ¿Cómo voy a llegar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Ya? Entonces, la parte económica en la fobia social es terrible porque eh, tiene que ser considerada como un impacto de la fobia social, tiene que ser considerada porque si por razones de la fobia social uno no puede estudiar, no se pueden desarrollar laboralmente, bueno, entonces entra en este problema. Y de hecho yo sé que muchos fóbicos sociales le tienen terror al futuro, le tienen pánico. Muchos, muchos verdaderamente tienen esta sensación de que van a terminar en la calle como unos vagabundos. Yo también sé que muchos de ustedes no han escuchado este concepto, ¿ya? Pero me ocurrió a mí por muchos años. Incluso de repente, hasta todavía me ocurre, que yo a veces pienso, ¿cómo va a terminar mi vida? ¿Cómo va a terminar? Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a mantener? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuál será mi casa? Ya, cuando yo sea un viejito. Y es porque no tengo control económico sobre mi futuro, ¿ya? Entonces, esta área es una área muy importante en la fobia social y es una área de sufrimiento intenso. Es un área de ¿Por qué es un área de sufrimiento intenso? Porque si ustedes tuvieran una situación económica asegurada, holgada, ¿ya?, con la cual pudieran contar, bueno, el problema de la fobia social sería mucho menos, porque si irían por ahí, se comprarían una casa de campo, vivirían tranquilos en el campo, a la orilla de la playa, y no serían mayores problemas. Pero no lo hacen porque no tienen los medios económicos, ¿ya? Entonces la fobia social, la vida con fobia social, eh, empeora infinitamente con los problemas económicos, infinitamente. Los problemas económicos te hacen preocuparte, te generan depresión, frustración, ¿ya? Y eso agrava la experiencia de vivir con fobia social. Entonces, esta es la tercera área de impacto de la fobia social en la vida de las personas, ¿ya? Y por último, la cuarta área de impacto es el miedo mismo de la fobia social que se relaciona con las palpitaciones, con la sudoración, con los síntomas físicos de la ansiedad. Esta área se refiere al miedo que sentimos de tener que ir a cierta parte que nos da terror, pero tenemos que ir y nos tenemos que empujar, incluso, incluso al punto de un ataque, de una crisis de pánico, ¿ya? Tenemos que ir a la universidad porque tenemos que estudiar y nos empujamos, nos esforzamos al punto que ya de repente ya no somos capaces de continuar y tenemos que abandonar. Pero los síntomas físicos del miedo, estar tiritando de miedo, despertarse en la mañana y pensar que hay una reunión social a la cual tienen que asistir. Despertarse en la mañana sabiendo que tienen que ir a trabajar y a ustedes les da miedo ir a trabajar, les da miedo a los compañeros de curso, les da miedo el jefe, ¿ya? Realmente ustedes sienten el miedo
de tiritar, el miedo, la ansiedad, ¿ya? Eh, Y vivir todos los días con esta ansiedad, con este miedo de no poder relacionarse con el vecino, de tener que pasar frente a otras personas, sentirse observado en la calle, tener que hacer trámites como sacar la licencia de conducir, sacar un pasaporte, hacer trámites, gestionar una licencia médica, una licencia, querer sacar, por ejemplo, una pensión de invalidez por razones de fuero social y no poder hacerlo por miedo. El miedo que no te deja relacionarte con otras personas. Es una cosa atroz, es una cosa atroz, que solamente las personas con fobia social lo conocen. Este miedo es tan intenso, es tan invalidante, que simplemente no te permite desarrollarte, no te permite hacer amistades, ir a fiestas, hacer una vida normal. Te obliga al retraimiento, te obliga a evitar, te obliga al aislamiento social. Y como yo decía ayer en la radio, el aislamiento social en muchos fóbicos sociales puede ser completo y absoluto. Es decir, no tienen a nadie, ni siquiera a una persona a quien recurrir, para nada. Entonces, cuando uno habla del aislamiento de la fobia social, muchas veces no toma conciencia que se trata de un aislamiento total y absoluto. Muchas personas viven en un estado de aislamiento absoluto y eso es producto del miedo, el miedo y los síntomas físicos del miedo son las palpitaciones, la sudoración, los dolores de guata, los dolores de estómago, ¿ya? La tensión muscular. Esa cosa, vivir con eso todos los días es horrible. Bueno, ahí están entonces las cuatro áreas de clasificación. Piénsenlo ustedes, a lo mejor ustedes pueden descubrir otra área, pero a mí me parece que esto está bien completo. Como les digo, esto, estoy súper contento de haber hecho esta clasificación porque me aclara el panorama. Siempre entender, clasificar la información eh, ayuda mucho a comprender la cuestión en grande. Entonces, se lo repito, las cuatro áreas de impacto de la fobia social en la persona son la insatisfacción de las necesidades básicas humanas, el autoestima profundamente negativo, las carencias económicas, la dependencia económica y el miedo al futuro, y el miedo diario, las palpitaciones, la sudoración, el miedo diario de tener que relacionarse forzadamente con personas que nos causan miedo. Esas son las cuatro áreas grandes. Entonces, por ejemplo, si yo le volviera a leer lo que escribió Eliana, psicóloga, que primera vez que está en la radio, porque ella acaba de entrar al grupo, si yo les volviera a leer lo que ella escribió, ustedes se dan cuenta que son puros elementos que podrían ser tomados y puestos en las diferentes clasificaciones que hice yo. ¿Se fijan que sería una forma de ordenar? De ordenar una... ¿Ya? Por ejemplo, ella empieza diciendo, miedo al encuentro con el otro. Bueno, esa sería clasificación número 4. Miedo a su mirada, número 4. Al qué dirán, qué pensarán de mí, ese es el número 2. Autoestima profundamente negativa. Estar siempre predispuesta, siempre esperando ser rechazada, sentirse olvidada, ¿ya? No aceptada. Son elementos del autoestima profundamente negativo. Autoestima negativo y crítica y miedo a la crítica social, que van de la mano, ¿ya? Querer hacer miles de cosas y sentirse incapaz, querer hacer miles de cosas, eso es número 1, insatisfacción de las necesidades básicas del ser humano, hacer cosas, desarrollarse como persona, ¿ya? Eh, Querer relacionarse con otras personas, pero no poder por la posibilidad de que te digan que no sirves o que estás equivocado, ser juzgado fuertemente. Entonces, ahí tienen una clasificación bastante exhaustiva que permite que
cuando uno suma estas 4 áreas, ¿ya? Entonces, verdaderamente uno entiende la dimensión de la fobia social. Aquí realmente, permite entender la 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 dimensión profunda de esta enfermedad. Esta enfermedad es mucho, mucho más que tener miedo de relacionarse con otras personas. Ahí empieza el problema. El problema empieza con el miedo a relacionarse, pero esa incapacidad de relacionarse genera un sinnúmero de problemáticas que son mucho más graves que el mismo miedo a relacionarse, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, esta clasificación a mí me da una idea de la magnitud del impacto de la fobia social en las personas, de la verdadera magnitud de esta enfermedad. Esto me dice a mí por qué es tan grave y por qué produce tanto sufrimiento. Y esto me dice a mí por qué las personas con fobia social se quejan, pero no porque sean alaracos, sino porque aquí hay una cuestión real, una incapacitación real de la persona, ¿ya? Bueno, esto yo lo digo, eh, les repito, no por negativo ni por ponernos a llorar, sino que es un intento por entender la magnitud, la dimensión real de la enfermedad. Estoy seguro que esto nos va a ayudar mucho. A mí por lo menos ya me ayuda.